Les voy a compartir. Aquí está. Entonces, en la primera mitad vimos las distintas combinaciones de letras y cómo suena cada una. Pero hay otra cosa de fonética muy importante en el italiano, muy importante, que es, o sea, que son las dobles consonantes. Entonces yo siempre digo, el italiano tiene una cosa que es muy bonita, que es como el ritmo que tiene, ese como cantito que tiene el italiano. Ese ritmo, ese cantito, se da naturalmente cuando nosotros pronunciamos correctamente todas las dobles consonantes. Entonces, no, si nosotros como lo forzamos y lo que muchos hacen como que hablan todo así, como los italianos, ya, eso no, porque al final uno se termina un poco como burlando del acento. Eh, ese mismo tono aparece solo si yo eh, pronuncio bien las dobles consonantes. Entonces, vamos a ver que tenemos dos dobles consonantes. Y unas son las fuertes o duras y las otras son las suaves o blandas. Por ejemplo, le pongo fuertes y suaves. Vamos a ver primero cuáles son y después qué significa que sean fuertes o que sean suaves. Entonces, primero, las fuertes son la doble B, B larga, la doble C, la doble D, la doble G, K, L, la doble P, A, la doble T. ¿Ya? Todas estas son fuertes y las suaves son la doble F, la doble L, la doble M, la doble N, la doble S y vamos a agregar la doble B corta. Entonces, volvamos a las fuertes. ¿Qué significa que sean fuertes? ¿Qué significa que es una doble fuerte? Que su pronunciación es dura, es decir, yo como que freno antes de pronunciar la letra. Entonces, Ítalo, por favor, ábrame su micrófono. Ah, lo tiene abierto, Ítalo. Sí. Hola. Ya, Ítalo, a ver, diga una palabra, algún ejemplo que se le ocurra con una de estas dobles, cualquiera. Em, babbo. Babbo, perfecto. ¿Qué significa babbo? Babbo significa papá. Papá. Muy bien. Ya es una forma cariñosa de decir padre, babbo. Entonces, ¿yo qué hago con esto? Digo va, paro y digo bo. Babbo. Entonces, no muy distinto a como cuando éramos chicos y nos hacían separar las sílabas, así aplaudiendo, es lo mismo. Digo, va, freno, bo, va, bo. ¿Ven que es duro el sonido? No es un sonido como alargado ni armonioso, es va, bo, bien duro. Otra más, Ítalo, con alguna otra. Eh, cioccolato. Choccolato. Perfecto, eso es chocolate. Entonces, Chocolate. ¿qué estoy haciendo yo ahí? Digo cho, porque acuérdense que seio es cho, freno, y después digo colato, chocolato. ¿Ya? Entonces digo chocolato. Bien. ¿Alguna otra que se le ocurra? A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, avvocato. Pero esas de las suaves. Ah, de las suaves. Sí. Que Ah, ahí falta la Z, pizza. verdad, la Z. Pizza. Ya exactamente lo vimos antes. Pizza. Entonces, yo había dicho que digo pi, freno, y digo za.
Ya sé que no es bonito eso, pero es pizza. Mira acá. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, Ítalo? Eso es spiaggia. Sí, menos i al final. Spiaggia. Ya. ¿Qué significa spiaggia? Playa. Playa. Ya, entonces lo que yo estoy haciendo aquí es spia, freno, ya. Spiaggia. Una doble dura. Spiaggia. Significa playa. Más. Appena. Apenas. ¿Así? Sí. ¿Ya? Eso significa apenas o recién. No tiene. ¿Ya? Y estoy haciendo lo mismo. A, paro, pena. Apenas. Vamos a tirarlo ahí. Bien. Yo les puedo decir, atenciones. Eso es cuidado. Giuseppe, ¿Sí? una pregunta, tengo la duda, por ejemplo, en chocolato, yo pensé que, porque ahí en la pronunciación tú pones entre el paréntesis de corchete, cho y colato, pero Ujú. no se pronuncia, en todos estos casos no se pronuncia choc, como chocolato, así como, Ya. como que Bueno, la primera sílaba yo sí. ya digo la C y después la vuelvo a decir, ¿no? Súper buena pregunta, porque uno cuando en general explica las dobles duras, efectivamente lo que hace es esto, es decir, separar frenas entre Cs. Pero ¿qué pasa? Que si yo digo chocolato, está mal. Es mucho más armonioso decir chocolato y no Ah, pronunciar esa C. ok. ¿Ya? Porque si Ah, no ya. quedan muy separados, porque yo aquí no digo babbo, digo Ah, no babbo. dice babbo. Ah, yo hubiera pensado que se decía babbo, así como que la primera vez se pronunciaba suave y la segunda fuerte. Ah, no. ¿No? Es más una pausa. Babbo. Hay una pausa y se pronuncia, después de la pausa se pronuncia la letra fuerte, solamente una vez y Claro, fuerte. eso. Ah, ya. Chocolato. Spiaggia. Ya, ok, ya entiendo. Era una duda que había Pena. No, al súper buena escuchar me duda. parecía que se pronunciaban como la primera suave y la segunda fuerte. Ya, gracias. ¿Cómo se Prego. dice? Gracias. Gracias. Grazie. Gracias. Grazie. Lo mismo, po. Tú dices Lo mismo. grazie ¿Mm? y se responde Prego. prego. Ok. Ya. Gracias. Entonces estamos aquí en el attenzione. Yo digo attenzione. Tensione. Que soy feo eso. Ya. Ahí. Ya. Attenzione. Eso es cuidado. Eh, ¿Una con doble D se le ocurre, Ítalo? Addestrare. Addestrare. Es un verbo que significa adiestrar. Es lo mismo. Destrare. Addestrare. Con E. Ay, me falta una E. Uf. Ahí está. Addestrare. Ya, entonces, todas las dobles duras, paramos. Entonces, ¿eso qué crea en nuestro italiano? Pausas. Y después tenemos las dobles suaves o blandas. ¿Y eso qué es lo que vamos a hacer? Vamos a alargar el sonido. Entonces, si yo tengo una F, le voy a decir F. Mantengo el F un ratito. F. L. M.
N, S, y este el V, mantenemos el V. Vamos a ponerle más contexto a eso. ¿Ya? Vamos a ver, Ítalo, ¿algún ejemplo? Mamma. Mamma. Perfecto, que significa mamá. Pero siempre tenemos que ser súper conscientes de que esto no es mama, sino que es mamma. Dígame otro, si es que tiene por ahí. Nonna. Nonna. Abuela. Ya, este es súper común porque mucha gente le dice así a sus abuelas, aquí en Chile incluso. Pero todo el mundo dice nona, la nona. No, es la nonna. Porque ¿qué significaba nona, Ítalo? Novena. Novena. Ah, y ven la importancia de pronunciar una doble, porque si yo digo nonna, es abuela. Si digo nona, es novena. Otra palabra, completamente. Entonces, sí o sí tenemos que pronunciar siempre las dobles. Bien, otra. Ítalo. Cavallo. Caballo. Ya, eso es caballo. Con B corta, ojo ahí, caballo. ¿Qué más? Affamato. Afamato. Eso es hambriento. Hambriento. Afamato. ¿Ven cómo mantengo el afamato? Un clásico italiano. El café. No es café, es café. ¿Alguno con doble S? Assassino. Asesino. Y tenemos doble S. Y esto es súper común. Que nos encontremos con palabras que tengan más de una doble consonante. Entonces, asesino. Mantenemos el s dos veces. Asesino. Y este ya lo había dicho antes. Avocado. Mantengo el v. Avocado. Y eso es abogado. Entonces, ahí dejo de compartir un segundito. Súper importante. La pronunciación de las dobles es muy importante. Como ven, hay muchas veces que por no pronunciar una doble podemos directamente decir otra palabra. Entonces, si hay dobles, se pronuncian y se pronuncian con calma. ¿Ya? Por eso yo generalmente al principio lo mejor que les pido, o sea, lo que les pido que lo mejor que pueden hacer es leer lento. Porque de repente uno pues, sale y empieza a hablar y no, hay que ir lento pronunciando todas las dobles y sobre todo al principio, pronunciar las dobles de manera exagerada. Yo prefiero que exageren, que casi de una manera ridícula. Si tengo una doble F, prefiero que digan F a que digan F. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es más simple exagerar y después ir de a poco bajando la intensidad de esa exageración a que se acostumbren a no pronunciar las dobles. ¿Ya? El no pronunciar una doble es un error grave del italiano. ¿Ya? Entonces, ahí los compañeros saben que yo de repente soy medio pesadito con ese tema. Eh, eh, Siempre les voy a estar corrigiendo el tema de las dobles. ¿Ya?
Aparte que lo que siempre digo, si uno no pronuncia las dobles, el italiano no suena tan bonito. Esa es también una cuestión, pues si al final gran parte de la gracia del italiano es como su musicalidad. Sin dobles no hay música, así de simple. Bien. Gracias, Ítalo, por su ayuda. ¿Quién no ha hecho nada? Paula, creo que tú. O ya me ayudaste. Estás con el micrófono apagado, Paula. Con la ñ, pero puedo Con ayudarte. la ñ. ¿Y Natalia me ayudó? También. Ya dimos Pero la vuelta completa. intenta. Intenta ya. Bueno, Paula. Qué bueno. Qué bueno que estés motivada. Entonces, vamos a cambiar de tema. Ya no estamos más en la fonética. Ahora nos tiramos directamente a la gramática. Así que tiembla, Paula. Ya. Ya, nada, si no, vamos a partir muy desde el principio. Entonces, ¿qué es lo primero que yo quiero que aprendan? A pasar una palabra de singular Plural. a plural. Nada más. Entonces, para eso teníamos reglas. Y aquí empezamos con las reglas. Entonces, yo tengo una palabra, miren, masquile singolare. ¿Qué significa masquile singolare? Masculino singular. Masculino singular, perfecto. Se me cambia el idioma. Masculino singular. Y yo quiero pasarla a masculino plural. Ujú. Entonces, aquí con los masculinos no hay mucha dificultad. Teníamos la regla era que yo tengo palabras, la gran mayoría de las palabras masculinas singulares terminan con O, y yo, esa palabra que en singular termina en O, ¿cómo va a terminar en plural? En I. En I. Perfecto. ¿Por qué siempre me pasa eso? No lo sé. Ya. Paula, Ujú. dame un par de ejemplos de palabras que terminen en O. En O. Bambino. Bambino. Bien. ¿Otro? Gato. Gato. ¿Sí? Sí, súper. Ya, entonces, ¿qué significa bambino? Niño. Niño. Y gato, obviamente, significa gato. Entonces, este bambino, que significa niño, en qué se convierte si yo quiero decir niños? Bambini. Bambini. Súper. Y este gato, que significa gato, ¿cómo va a ser si yo quiero que sea gatos? Gatti. Súper. ¿Ya? Entonces yo simplemente lo que estoy haciendo es tomar esa O y convertirla en una I. Ujú. Bien. ¿Ya? Entonces hasta ahí vamos bien, no es una regla difícil. Bambino, bambini, gatto, gatti. Funciona con todas las palabras masculinas singulares que terminen con O. Ya. Ahora tenemos palabras femeninas singulares. Y yo estas palabras las quiero transformar en femeninos plurales. ¿En qué suelen terminar las palabras femeninas singulares? No siempre, pero suelen, En E. ¿no? En Más A. fácil, en En A. A. ¿Y en qué terminan en plural?
Ahí sí terminan en E. Ahí sí terminan en E. Exacto. Bien. ¿Qué ejemplo se te ocurre? Casa. Casa, que significa lo mismo que en español. ¿Otro? em, Cane. Ca- no, Cane. No sé, alarga. no, cane No es- es masculina y de hecho termina en E. ah, Cane. Cualquiera, eh, hay unas bien clásicas que que pueden terminar en A. Bicicleta. 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 Acuérdate que seichi, bicicleta. Tengo la seichi y después la doble T que paro. Bicicleta. Ya, que es lo mismo, bicicleta. Entonces, si yo quiero decir en vez de casa, quiero decir casas en italiano, Case. case. Y si yo en vez de bicicleta quiero decir bicicletas, Biciclette. eso, biciclette. Entonces, de nuevo, tomé mi A y la convertí en una E. Y ya tengo mi palabra en plural. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Katia, Patricia, Carolina, hagan una seña de cómo vamos. Bien, bien, bien. Súper. Ya. Pero aquí empezamos ya con una parte un pelín más complicada. Que nosotros en italiano además tenemos palabras neutrales. Entonces yo quiero pasar mi palabra neutral singular a neutral plural. ¿Cómo terminaban las palabras neutrales singulares, Paula? E. En E. Ahora sí. Ahora sí. Exacto. ¿Y en plural cómo terminan esas palabras? En I. En I. Vamos a ponerla ahí. Dame un par de ejemplos, por favor. Verde. Verde. Bien. Chiave. Chiave. Vamos a poner otro. Uno que dijiste antes, pues, cane. Ah, Ya. Me vienen súper bien estos tres ejemplos. ¿Por qué? Porque chiave, que significa llave, es una palabra femenina. Es la chiave. Cane es una palabra masculina. Il cane, que significa el perro. Pero verde, que es un adjetivo, es neutral. ¿Y a qué se refiere que es neutral? Que si yo lo tengo así suelto, no sé si es masculino o femenino. Ni idea. ¿Qué es lo que lo va a volver masculino o femenino, Paula? el sujeto. Más que el sujeto es el sustantivo asociado. Ujú. ¿Ya? Entonces yo digo casa verde, ahora verde es femenino. Si yo digo libro verde, ahora verde es masculino. Entonces, el sustantivo que vaya asociado a este adjetivo le va a dar el género. Pero si yo no tengo asociado a nada, no tengo género. Es neutral. En estos tres casos, a mí me da lo mismo. Total, los tres siguen la misma regla. Entonces, yo siempre digo, este puede ser la regla más difícil o la más fácil. Depende de cómo nosotros la tomemos. Porque podemos decir, ay, pero es que tiene tanto, es neutral, masculino, femenino. Da lo mismo. En los tres casos se comporta de la misma manera, que es pasar esa E de singular a un plural con I. Entonces, ¿cómo va a ser verdes en italiano? Verdi. Verdi. ¿Cómo va a ser llaves? Chiavi. Chiavi. ¿Cómo va a ser perros?
Cani. Cani. ¿Ve? Entonces, en los tres casos, indiferente de si son masculino, femenino o neutral, yo estoy pasando la E y la estoy convirtiendo en una I. Ya. ¿Dónde complica esto? En que yo, por ejemplo, tengo una frase, y voy a poner una súper simple, masculina, completamente masculina. Yo digo, i libri verdi. Todo esto es masculino. Los libros verdes. Y si se fijan, mis frases masculinas plurales siempre terminan en i. Libri verdi. Pero si yo digo le case verdi, tengo una frase femenina y ahí es donde se pone complicado. ¿Por qué? Porque va a tener palabras que terminan en e y palabras que terminan en i, en una frase femenina. Ahí es donde confunde un poquito a veces. ¿Ya? Entonces, ¿queda claro? ¿Sí? Ya. ¿Dudas? ¿Alguien? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Ya. Muchas gracias, Paula. Súper bien. Sí, ¿no? Ahora, Natalia. Abre tu micrófono. ¿Ya? Natalia, ¿cuál es el plural de... Primero, antes de decirme cuál es el plural, ¿cómo se pronuncia esto? ¿Dónde carga el acento? Autobús. Autobús, ¿ya? Entonces, ojo para las compañeras nuevas. En italiano no hay tilde, a menos que no sea una palabra que termina con tilde. Si no, nunca vamos a saber dónde carga. Entonces, por ejemplo, que esta que es particular, que carga en la A, autobús, ¿yo qué voy a hacer? Se las voy a subrayar para que sepan que ahí va a cargar el acento. Autobús. Esto significa, más que bus, lo voy a poner en bien chileno, es la micro. ¿Ya? ¿Por qué les pongo la micro? Porque no es el bus que me lleva a otra ciudad. Es el bus que me lleva a otro lugar de la ciudad. Lo que nosotros entendemos por micro. ¿Ya? Katia, ¿tienes alguna una pregunta? Tienes que abrir el micrófono. Sí, pero pasó un poco, porque no te quiero interrumpir, pero no me quedó nada muy claro lo de los neutros al combinarlos con el masculino. No me quedó muy claro, pero no quiero atrasar a los demás si no lo trato No, de no te revisar preocupes, después. si nadie se atrasa. No es que lo combines. No es que combines, es que si te fijas, vamos a hacerlo así. Voy a partir para atrás, voy a tirar esto para abajo. Si te fijas, yo dije que habían palabras masculinas que terminan en o, ¿Mm? y que en plural terminan en i, ¿cierto? Sí, sí, Después que tengo palabras neutras que terminan en e y en plural terminan en i. sí. Y después tengo palabras femeninas que terminan en a y en plural terminan en e. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo les decía que es donde se confunde un poco el asunto? Vamos a poner aquí. Que si se fijan en los plurales, masculinos, se me repite la regla de que terminan en i. Los dos terminan en i. Pero femenino se vuelve un poquito más complicado porque Sí, se me sí. mezcla la i con la e. Sí. A eso me refería con que se mezclan, es que no se mezclan. Es que vamos a tener palabras femeninas plurales que terminan en e y que terminan en i. ¿Ya? A eso me refería. Ya, no, sí, más adelante al ir viendo los ejemplos, yo creo que me voy a aclarar un Sí, poco. claro, sí. Hasta ahora vamos súper rápido porque como es un repaso, ahí vamos a ver siempre estas reglas, pues las vamos a ir Es que lo aplicando que no siempre. cachaba es que cuando tú le ponías, por ejemplo, el caso de verde, Ujú. podías, de acuerdo al sustantivo que uno le ponía, o sea, podía ser
la casa verde, ahí sería femenino, o el auto verde, y ahí sería masculino. Entonces ahí, Claro, qué es lo que mandaba? Eso no me quedó claro cómo uno pero hacía la... eso igual que en español, pues nosotros, de hecho, la casa verde está en italiano y en español al mismo tiempo, la casa verde. Y en español podemos decir, no sé, el muro verde, ¿cierto? ¿Mm? Esto está en español. Verde, en los dos casos, es un adjetivo. Sí, ¿Y es ya, masculino o femenino? neutro. Es neutro, pues, porque depende de qué. Ay, es una flecha eso, aunque no lo parezca. Depende del sustantivo Claro, claro. que la Entonces, acompaña. ahí, ¿cómo uno hace el plural? ¿Se guía por el femenino de casa No, 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 o se guía por por eso yo te por decía, tú neutro tienes de... solo que darte cuenta, o sea, tú solo tienes que aplicar la regla de que si termina en termina en i. Ah, ya, termina. Sí, sí, pues Por termina en eso y termina decía, en i. Pero da el, lo el- mismo que en ese caso la casa sea femenino. no, pues por Ah, eso no, yo porque femenino termina en e, tienes lo que razón, sí. decía era que, por un lado, tú Mm, lo puedes pensar como súper complicado, de que es neutro, no es neutro, es masculino, femenino, pero por el sí. otro, te tiene que dar lo mismo. Si termina en termina en i. No hay más regla que eso. Ah, ya, ya, ok, ya, ya. Entonces, si yo tengo solo verde, sin nada más. Yo no sé, si, no va acompañando a nada. Entonces no sé si es masculino o femenino. Me da lo mismo. En plural va a ser verdi. Sin ningún tipo de contexto, esta es la única regla que tenéis que seguir. Ya, ok, Si termina en termina en i. ya, ¿Ya? ok. ¿Queda un poquito más claro? Gracias. Sí, un poco más. No Súper. totalmente, pero un poco. Ahí lo vamos a ir Sí, viendo con los mismos ejemplos. ok, ¿Ya? gracias. Entonces, súper rápido. Natalia, ¿sigues ahí? Sí. Súper. Ya, dijimos autobús. Autobús. ¿Cuál es el plural de autobús? Autobús. Autobús. Igual, entonces aquí puede decir autobús o micro, y aquí autobuses o micros. ¿Por qué? Porque es un extranjerismo. Porque es un extranjerismo. ¿Ya? Vamos a poner parole straniere. Eso es palabras extranjeras. Exacto. Entonces, todas las palabras que no nacen del italiano, sino que vienen de otros idiomas, van a mantenerse igual en singular o plural. Entonces, autobús puede ser autobús o autobús. Sport, que es la palabra que usamos para deporte, va a quedar igual. Deportes también es sport. ¿Alguna otra que se te ocurra? Natalia. Tenis. ¿Cómo? Tenis. Tenis. No sé. Pero es que no tiene plural tenis. Tienes toda la razón. Vamos a jugar varios tenises. No. Obvio. Uf. Zapatillas, po. Ah, no, mentira. Estoy tonteando. Ya, ya no se No, usa no mucho. sé. Fax. El fax. O sea, igual. ¿Ya? Entonces siempre mantenemos singular y plural. Queda igual. ¿Qué es lo que nos va a dar contexto generalmente, Natalia? ¿Cómo voy a saber yo aquí si es autobús o autobuses? El sujeto. Porque este puede ser el sujeto. Autobús puede ser el sujeto. El El autobús. verbo. Eh, El artículo, pues. El ahí sí, po. predicado. El artículo dice si es femenino o masculino. El artículo. Claro. ¿Ya? El autobús es el autobús. Guía autobús son los autobuses. El artículo nos da el contexto. El artículo nos dice si es singular o plural. Mm. ¿Ya? La próxima semana vamos a ver artículos. Ah, ya. Ya. Ya, monosílabos. Voy súper rápido porque nos quedan muy poquitos minutos. Monosilabici. Monosílabos.
Re. ¿Qué significa re? Significa rey. Como es un monosílabo, el plural queda igual. Entonces, aquí yo digo rey. Y aquí estoy diciendo reyes. De nuevo, ¿qué es lo que me va a dar el contexto para saber si yo estoy hablando de un rey o de varios reyes? El artículo. El artículo, siempre. Ah, Il re, irre. espérate, y el artículo il, no. Nos vamos, Y el primero artículos, que le- todo lo que lo tenga que ver vamos con a ver artículos, después. lo Ya, vemos la próxima semana. No, ya, ok. no adelantemos. No me confundo con eso. Ya. Ya. Y la última regla que tenemos aquí es palabras que terminan con tilde. Recuerden que lo que les dije antes, el italiano en general no usa tildes a menos que la palabra cargue en la última sílaba. Y ahí sí le vamos a poner Mm, tilde. Generalmente es tilde hacia atrás. Si se fijan, es al revés que la que usamos nosotros. Y vamos a cargar la palabra ahí. Città. No es chita, es città. Esto significa ciudad. Y esto significa ciudades. Lo mismo. La città, la ciudad. Le città, las ciudades. Esto nos va a dar contexto. chita. ¿Ya? Ah, Università. chita. Universidad es universidad. Y università, es universidades. Siempre que cargue en la última, se va a quedar igual en singular y plural. ¿Ya? Entonces, de nuevo, ¿qué nos va a dar el contexto? El artículo. L'università es la universidad. Le università es las universidades. ¿Y por qué de repente le pones L con apóstrofe y arriba le pusiste la L con la A? Ya, y vuelvo a repetir, La todo próxima. lo que Ya. tenga que ver con Ya. artículos, la Ok. próxima siempre. Ya. Gracias. ¿Ya? Entonces, ahora terminamos con el tema singulares y plurales, terminamos con el tema fonética. La próxima semana, o sea, no la próxima semana es 18, la próxima semana los quiero a todos cuidaditos en sus Ah, casas tomando chicha. La perfecto. siguiente, el 25, vamos a ver artículos, verbos Se me regulares. fue el sonido. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Se me fue la onda. ¿Podrías repetir, por favor? O sea, se me fue la onda del internet, no mía. Ah, ya. La próxima clase vamos a ver artículos y verbos regulares. Ya, ok. Y si Ya. alcanzamos algo más también, no creo, pero vamos a tratar de ver algo El más. 25 entonces, Sí, viernes 25. Ya, exacto. perfecto. ¿Ya? Muchas gracias. Así que por hoy dejo de grabar